haber cosas que pidamos y que no sepamos si cumplen los requisitos de ser lo más genuino de mí o si están en la línea del bien para mí y para los demás. Si somos sinceros, lo veremos. Primero debemos abrirnos a la presencia de Dios en nosotros. Luego, poner el deseo o petición en la mente. Puede pasar que a veces, cuando pongo el deseo en mi mente, la presencia de Dios desaparece, como si se alejara, como si funcionara otro sector distinto de la conciencia, incompatible con el primero. Si observamos que pasa esto, que nos es imposible mantener al mismo tiempo la conciencia dentro de nuestro nivel de Dios y nuestro deseo, esto significa que lo que estamos pidiendo no está en línea, no está alineado con la voluntad. Si observamos que pido algo y no siento oposición, veré que al entregarme más y más a la presencia de Dios en mí, de repente la petición se irá disolviendo y quedará solo esta presencia, esta conciencia de presencia, y sentiré como una gran libertad, como una expansión, como si hubiera crecido esta conciencia. En ese instante quiere decir que está realizada la respuesta, es decir, que la oración ha sido contestada. El resultado no es lo que se ve, el resultado se produce en el reino espiritual, en el mundo profundo de las causas. Si allí no se produce, no se realizará, no se manifestará en lo sensible. Pero si allí se produce, es absolutamente inevitable que aparezcan los resultados visibles. Es fundamental también que demos gracias, porque al dar gracias abrimos nuestras fibras afectivas más profundas y ensanchamos nuestra conciencia de presencia de Dios, de sintonía con Dios. Al dar las gracias, permitimos que Dios se manifieste en aquella zona más profunda. Dar gracias es un medio de enriquecimiento, de ensanchamiento de la conciencia. A veces las cosas no aparecen instantáneamente, sino que necesitan un cierto plazo, o bien se presentan de un modo distinto al esperado. Hemos de darnos cuenta de que no podemos exigir que las cosas se hagan de un modo y no de otro. Hemos de dejarlo todo en manos de una mente que sabe. Si yo no desarrollo en mí el amor, que es mi conciencia de ser, yo no puedo amar a otro. Para amar a otro yo he de ser alguien que ame. A veces confundimos el amor con un interesarse por los demás en perjuicio de uno mismo. Pero a todos, en primer lugar, lo que más nos interesa es nosotros mismos. Pues si yo no satisfago mis necesidades más apremiantes, me muero. Yo he de atender, en primer lugar, mi necesidad urgente, inmediata y de cada momento de vivir y existir. Por lo tanto, yo he de tener ganas de vivir, lo que significa aceptar tales ganas y dar paso libre sin inhibirlo a este impulso profundo, primordial de vivir. Y esto ocurre en mí, entonces he de poder aceptar esto porque si no lo hago, no creceré en esa conciencia positiva de amor de vida, de ser, en mí como mío. Si yo no he llegado a esta realización profunda, a vivirme plenamente feliz, completo, y me obligo a interesarme por los demás, es cuando entro en un regateo y ahora me intereso por mí y dentro de un rato me intereso por los demás. Luego por mí, luego por los demás y así. Es decir, me engaño por momentos a mí mismo, demostrando que los demás me interesan, cuando en realidad soy yo el objeto primordial de mi amor. Hasta que no se satisfaga esta necesidad de sentirme ser y por lo tanto de vivir el amor en mí mismo, no podré estar disponible y abierto auténticamente para los otros. Y esto no significa ser egocéntrico ni egoísta, en absoluto. El egoísmo es totalmente negativo. Yo he de vivir la plenitud mía como sujeto, porque si no estaré viviendo una comedia de amor toda mi vida. ¿Sabes por qué tú vives pendiente de ti?
Buscas esa realidad y esa plenitud que es tu primera necesidad básica, como ser consciente. Así como si te faltara el aire, lo primero que te interesaría sería respirar. Siempre que hay una necesidad primordial en mí, es porque la satisfacción de esa necesidad está a mi alcance. Porque necesidad y satisfacción son una sola cosa. Lo que llamamos necesidad no es nada más que la misma cosa vivida de un modo insuficiente. Yo no tendría necesidad de sentirme ser si no tuviera en mí una conciencia de ser. Pero como esta conciencia de ser no la vivo en mi personalidad concreta, siento un conflicto. Siento que en mí hay como una reclamación de algo grande, de algo completo. Y como no lo vivo, se crea un desequilibrio, un desfase, un malestar interior que me hace estar buscando sentirme un poco más yo, más pleno, más inteligente, más real, más victorioso, más algo. Es decir, que busco esa plenitud y a la vez estoy enamorado de esa plenitud que no tengo. Si la voy buscando pero a la vez voy negando que la busco porque me han dicho que eso es una pérdida de tiempo, eso de la espiritualidad, estoy impidiendo poder realizar esa plenitud en mí. Pero si yo admito que estoy buscando esa plenitud porque me doy cuenta que no la he realizado, que no la he actualizado en el nivel de mi mente, entonces ocurrirá que podré realizar esta plenitud de un modo directo. Yo no me amo tal como soy. Esto sería un estado negativo narcisista, el admirarse tal como se es ahora. Este es el aspecto falso. El aspecto correcto, auténtico, liberador, es que yo ame y admire esa plenitud que la intuición me está presentando como una realidad posible. ¿Cómo quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero llegar a sentirme? ¿Cómo concibo yo mi estado interior plenamente realizado? Entonces, desde esa plenitud, desde esa comprensión, el amar a los demás es absolutamente natural. Así me estoy expresando. El amor que yo vivo en mí es la medida del amor con que puedo amar a los demás. Cuando alcanzo la plenitud, puedo abrirme a los demás. Entonces mi conciencia se expande, porque incluyo a todos. Así, cuando mire al otro, o cuando me mire a mí mismo, no estaré pendiente de lo que aparece, de la forma, del detalle, de la comparación, del juicio, de la crítica, sino que trataré de intuir esa presencia viviente, esta plenitud, esta realidad de la que la persona está haciendo una pequeña expresión. Así podré comprender al otro, porque lo entenderé desde el mundo de sus motivaciones profundas, desde el mundo que lo está empujando a hacer las cosas. Entonces podré relacionarme con ella partiendo de esa dimensión más profunda, y el otro se sentirá profundamente comprendido, aceptado y estimulado. Podré descubrir eso más grande en el otro, porque lo vivo en mí, y entonces la relación humana se convertirá en algo creativo, en un descubrimiento constante que ayuda al otro y a mí. El amor y sus formas. Hay varias formas del amor. Podríamos hablar de un desarrollo del amor relacionado con las etapas de la vida. Hay un amor infantil que se vive bajo la consigna todo es para mí, todo a mi servicio. Este amor es egoísmo puro. Luego hay un amor que dice, yo para ti igual que tú para mí. Yo te amo en la medida en que tú me amas. Es un intercambio, una igualdad de derechos. Pero el amor puede ir mucho más allá, en el que la consigna es amar incondicionalmente, sin sacrificar nada. Amo simplemente porque yo soy amor. Yo soy eso y expreso mi naturaleza y no le hago ningún favor a nadie por el hecho de que lo amen. Hay un amor que solo ama las formas externas. Puede ser una forma física, una forma de moverse, una forma de hablar, una forma de pensar. Estas formas se convierten en un objeto de fijación. Esta es la gran tragedia de las personas que viven bajo la apariencia física. Otros viven el amor pendientes del estado, es decir, justo de lo que hay detrás de la forma. Son personas introvertidas que viven pendientes de su mundo interno de sensaciones, sentimientos y estados. Estas personas experimentan un gran interés por lo que ellas sienten interiormente y porque la otra persona lo sienta también interiormente. Esto está muy bien, si no fuera porque hay momentos en los que uno no siente ese amor
y entonces siente que lo ha perdido. Estas personas confunden el amor con la sensación o sentimiento o emoción de amar. Pero luego hay otro amor, en el que sin excluir la forma ni el estado, el amor se vive como voluntad de amar. Yo amo porque quiero amar, no porque interiormente yo sienta una sensación agradable al amar, no porque el otro aparezca ante mí ni como amable, como agradable o deseable desde mi punto de vista. Amo porque me propongo amar, haya o no satisfacción interna, haya o no justificación interna. Y así es cuando mejor se ama, cuando no se tienen esas sensaciones tan agradables, ese estado de euforia anímico. El sentimiento y la emoción son un modo de manifestación del amor, pero no se pueden ni se deben confundir con el amor en sí mismo. El amor es pura potencia de ser, es pura noción del otro, y yo, en el fondo, somos la misma cosa. Es una conciencia intuitiva, de unidad profunda, que no depende de estados anímicos, de circunstancias, de formas, sino que es inherente al ser más profundo en nosotros y en el otro. El amor es genuino cuando va acompañado de la inteligencia y la voluntad. El amor, la inteligencia y la voluntad son las tres cualidades del yo central. Así, el amor es una realidad.